grabar en el momento en el que empiece y ya estamos listas. Pues bienvenidas a todas a esta nueva masterclass. Estamos en el mes de diciembre, mes dedicado al futuro y a las nuevas tendencias. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con Florí. Florí es la responsable de talento del grupo Telefónica. Seguro que la compañía la conocéis, es una de las más representativas en nuestro país. Está presente en muchísimos países y ella es la responsable del talento, es decir, de las personas que trabajan en Telefónica. Y como siempre os digo, como la importante no soy yo, sino que la importante es ella, yo a partir de este momento voy a dejar de compartir esta imagen y voy a compartir la imagen de la presentación de Florí. Y ella, ya el escenario es tuyo, Florí. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y cualquier cosa que necesites, sabes que nos tienes aquí. Muchas gracias, Estíbaliz, por la presentación y sobre todo por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar aquí hoy con todas vosotras y poder compartir, ¿no? Mi visión y consejos para vuestro futuro. Mi nombre es Florí Saulnier, yo soy francesa, como podréis escuchar con mi acento. Si os parece, voy a compartiros cómo he llegado hasta mi rol actual, cuál ha sido mi trayectoria para que me conozcáis mejor antes de que entremos en la charla de hoy. Bueno, yo soy francesa, pero he vivido y he trabajado en diferentes países, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Holanda, pero donde más tiempo he vivido y he trabajado es en España. Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Yo desde que empecé a estudiar, mi motivación era trabajar en entorno internacional, trabajar en proyectos de alto impacto social y en este momento es cuando decidí seguir esta motivación y aceptar una oportunidad para trabajar en Naciones Unidas, en Suiza. Estuve ahí un tiempo antes de volver a España con una nueva oportunidad en un sector completamente distinto como Headhunter, que se trata de selección y búsqueda de directivos para compañías multinacionales en diferentes sectores. Estuve trabajando en este nuevo ámbito también apasionante, ¿no? Y con mucho componente global durante casi 7 años antes de incorporarme a Telefónica, donde llevo ya casi 10 años. En Telefónica yo soy, como adelantaba Estíbaliz, responsable de talento en el grupo. He tenido durante estos años mucho foco en la selección y en la gestión de talento tecnológico y digital. Y en mi rol actual yo tengo 3 grandes objetivos, ¿no? Primero, asegurar que incorporamos el mejor talento en el grupo con las capacidades que necesitamos ahora, pero también para el futuro, en línea con nuestra estrategia de compañía. Asegurar también que nuestras personas, ¿no? Nuestro talento, tenga todas las oportunidades de desarrollo y de crecimiento en los diferentes proyectos que tenemos, en los diferentes mercados a nivel global. Y también asegurar que tenemos una compañía diversa. ¿Y esto qué significa? Pues asegurar que las personas que incorporamos tengan diferentes maneras de pensar, diferentes nacionalidades, diferentes géneros, que sean de edades distintas, diferentes generaciones, ¿no? O sea, al final es importante como compañía ser un reflejo de nuestra sociedad, pero también de nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, algunas de vosotras seguramente conoceréis a Telefónica. Nosotros somos una compañía multinacional con más de 100.000 empleados, con fuerte presencia global, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. Y tenemos proyectos tecnológicos muy innovadores en el mundo de virtualización de las redes, del 5G, IoT, Big Data, Cloud, ciberseguridad, etc. Y también tenemos iniciativas, ¿no? Como la Escuela 42, que alguna de vosotras comentaba antes, que mañana tiene un evento ahí, que es una iniciativa fantástica, o iniciativas de emprendimiento en Wayra, ¿no? Temas de innovación, etc. Lo importante aquí es, oye, ¿por qué elegí Telefónica? ¿No? Habéis visto, he estado cambiando de sector, cambiando de proyectos. Al final, lo importante para mí es que hay unos elementos que, a pesar de haber cambiado de proyecto, de sector, de país, siempre se han mantenido, ¿no? En mi vida laboral. Lo primero
trabajar en una empresa global para mí es crítico. Poder trabajar con equipos multiculturales, diferentes nacionalidades, etcétera, es algo que me apasiona. El segundo punto es trabajar en proyectos retadores y ahí, como veréis, pues el mundo de la tecnología, de la innovación, al final te lleva, ¿no?, a este dinamismo, a este cambio constante, que la verdad es un reto constante de aprendizaje. Y hay un tema muy importante que veremos en esta sesión, que es el tema del propósito, de encontrar tu propósito y saber que está alineado con el trabajo o con la empresa en la que trabajas. En Telefónica nuestro propósito es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Aspiramos a digitalizar nuestra sociedad y no dejar a nadie atrás. Y esto es algo que conecta con mi visión personal y este alineamiento del propósito personal con el de compañía es el que hace que en el día a día uno esté motivado, ¿no? Entonces, os ayudaré con un pequeño ejercicio al final de la sesión para ir pensando, hacer estos pequeños ejercicios de autorreflexión para ir viendo, oye, qué es lo que me motiva, qué es lo que me inspira y que poco a poco vais dando estos pasos hacia un trabajo y un proyecto que sea apasionante para vosotras. Entonces, la agenda de hoy la he estructurado en 3 bloques. Primero vamos a ver hacia dónde va el futuro del entorno de trabajo. Oye, que para mí es el futuro, pero para vosotras, cuando os incorporéis al mercado laboral, va a ser vuestro presente, va a ser las cosas con las que os vais a encontrar. Y es importante que desde ya los conozcáis y podéis entender un poco cuál es la dinámica, ¿no?, del entorno al que vamos. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las capacidades más demandadas. Es decir, desde mi perspectiva de compañía, ¿qué es lo que más necesito? ¿Qué tipo de capacidades cuando lanzamos vacantes? ¿Qué es lo que buscamos más? Y en el futuro, porque esto trata del futuro. La masterclass de hoy es, oye, ir pensando en qué va a venir, ¿no? Entonces también vamos a ver, aunque el futuro es impredecible, podemos ver algunas cosas que os puedan servir de ayuda para orientar vuestra carrera. Y después el tercer bloque es este pequeño ejercicio de reflexión para pensar cómo prepararse mejor y hacer una reflexión propia de vuestra visión y vuestro propósito. Así que vamos a entrar ya en la primera parte, hacia dónde va el entorno de trabajo. Lo primero, os quiero enseñar esta slide. La slide es muy intensa, no os preocupéis. Para mí, el mensaje principal aquí es que en la mayoría de los sectores podemos estar hablando de diferentes industrias. El eje vertical del gráfico, cuando os pasemos la presentación lo podréis ver mejor, representa todas las industrias. Estamos hablando de oil and gas, de agricultura, de automoción, da igual, por donde lo miréis. Y la parte de arriba, la horizontal, representa todas las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos hablando de temas de inteligencia artificial, de automatización, del futuro de la conectividad, del cloud computing, ¿vale? Y estamos viendo en una escala, ¿vale? Cuanto más azul oscuro, más impacto, estamos viendo cómo todos los sectores están impactados por tendencias tecnológicas que les están llevando a cambiar la forma de trabajar, de gestionar, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es la mayoría de los sectores, y da igual del que hablamos, presenta una asociación con 5 o más tendencias tecnológicas, ¿vale? Con todo esto me diréis, oye, ¿y cómo esto te impacta, ¿no?, en tu día a día como responsable de talento? Pues esto es un reto enorme. ¿Por qué? Porque al final la tecnología va evolucionando tan rápido que esto tiene un impacto directo en cómo se gestionan las personas y qué tipo de capacidades tienen que tener estas personas. Entonces, el primer reto que tenemos en talento, tenemos 3 grandes, ¿vale? El primero es, hay una guerra por el talento. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo está buscando el mismo tipo de perfiles, el mismo tipo de talento, el mismo tipo de capacidades, porque hay una escasez de personas con determinados set de capacidades. Y más adelante os voy a contar cuáles son. En segundo lugar, hay una evolución y una transformación continua de las capacidades necesarias. ¿Por qué? Pues porque al final lo habéis visto en el gráfico anterior. A medida que va evolucionando la tecnología, también va evolucionando las capacidades que uno tiene que tener en su rol. Y hay unos análisis muy interesantes que indican que el 60% de los roles actuales, los que hay a día de hoy, requieren que las personas que están en estos roles tienen que aprender nuevas capacidades.
porque claro, si no se quedaría obsoleto. Entonces tienen que estar en aprendizaje continuo, incluso estando trabajando. El otro análisis indica que 47% es el porcentaje de los trabajos que conocemos a día de hoy que en 25 años habrán desaparecido. Esto os da una visión de cómo está cambiando el mundo y de forma muy rápida. Y en tercer lugar, la evolución de las preferencias de las personas. ¿Esto qué significa? Significa, bueno, todos hemos vivido la etapa del COVID, de la pandemia, la gente ha vuelto a trabajar de una forma distinta en la etapa post-COVID. ¿Por qué? Porque al final ha marcado un antes y un después. La gente pide más flexibilidad, quiere trabajar desde casa o no, dependiendo de tu vida, de tu interés. O sea, la gente demanda flexibilidad para adaptar el entorno de trabajo a sus motivaciones y sus necesidades personales. Por otro lado, hay un concepto que está emergiendo con fuerza, que es el concepto de dinamismo de las carreras profesionales. Hoy en día ya no vale el hecho de estudiar, quedarse toda la vida en la misma compañía, en un mismo rol. Esto ya no existe. Tanto las empresas como las personas quieren trabajar de forma muchísimo más dinámica, a modo proyecto. Las personas quieren una trayectoria llena de retos, de proyectos en diferentes países, aprendiendo nuevas capacidades. Y las compañías, con el panorama que tenemos de evolución continua de la tecnología, necesitan gente de forma muy dinámica que tengan determinadas capacidades para avanzar los proyectos, ¿vale? Entonces, estos son los retos a día de hoy. Y ahora vamos a ver, oye, de cara a futuro, ¿qué estamos viendo? ¿Qué cosas nos van a estar impactando? Os voy a dar 3 grandes tendencias, ¿vale? La primera, el metaverso. Todas habréis escuchado hablar del metaverso, este nuevo universo digital que está surgiendo en paralelo al mundo físico. ¿Por qué lo estamos mencionando aquí? Porque cuando llegue va a cambiar la forma en la que conectamos y colaboramos con otras personas, incluso en el entorno de trabajo. Segundo punto, la integración de diferentes generaciones. Lo vamos a hablar, os voy a dar unos datos que me parecen bastante impactantes de cómo está envejeciendo la población y esto hace que vamos a tener unas pirámides generacionales muy distintas a las que venimos teniendo en los últimos años, ¿no? Y habrá que integrar diferentes generaciones de gente más mayor con gente más joven en un entorno multitech. Y 3, capacidades humano-digitales. ¿Esto qué es? Es al final que tenemos que combinar la inteligencia humana con estas capacidades digitales. Al final, los dos en conjunto pueden generar muchísimo más impacto, ¿no? Entonces, veremos ejemplos concretos de cómo esto ya está llegando. Aquí tengo una imagen que os quería enseñar. Vamos a entrar en el metaverso, ¿vale? Meta significa más allá, verse es el universo. Aquí os he traído unas imágenes del entorno demo del metaverso de Telefónica. Hicimos hace unos meses el Día del Metaverso, donde ahí expusimos, ¿no? Compartimos nuestra estrategia de metaverso, compartimos los productos que vamos a lanzar, y estos son algunas imágenes de este día. Os quería enseñar un vídeo, pero bueno, se ha quedado en imagen porque lo he tenido que compartir en PDF, pero bueno, os lo podremos pasar después, pero os quería comentar aquí que esto ya es algo real, que está empezando, que está con fuerza, todo el mundo está hablando del metaverso y aquí tenemos nuestro entorno demo de Telefónica. Es una pena que no os lo pueda enseñar, pero os podremos compartir el link para que lo veáis. Y para hacer esto más dinámico, porque no quiero estar yo hablando 1 hora, vais a poder interrumpirme y hacerme preguntas también después, os quería preguntar, ¿qué creéis que está ocurriendo en esta imagen que veis en la pantalla? Y ahí tenéis 3 respuestas. Ahí vemos que empiezan a contestar. Parece que de momento va ganando reunión de equipo. Vale, esperamos un poquito. Venga, quedan apenas 37 personas. Venga, chicas, animaros a responder. Bueno, os paramos ahora, ¿no? Sí. Bueno, no. Bueno, lo dejo un poquito, pero yo creo que los resultados, ¿verdad? Ya sí, puedes comentar. Claro.
Bueno, pues aquí fijaros, hay 32 chicas que han contestado bien. 31, no sé por qué ha bajado, alguien ha cambiado, bueno, 32. Evento de empleo y de selección. Os cuento, esto ha tenido lugar hace unos meses y es un evento de contratación en el metaverso. Las empresas ya están empezando a hacer, bueno, los eventos de empleo tradicionales que están en las universidades y tal, a los que algunas habréis ido, no lo sé. Esto está ocurriendo, pero en el metaverso. Entonces tú haces tu avatar y ahí veis, es una agencia de selección que lo ha organizado. Las personas que veis aquí son gente que está buscando trabajo, crean su avatar, se conectan ahí y podían pasear por las diferentes salas, conectar con otros, hacer preguntas en los stands, pero todo esto en el metaverso. Y por lo visto, la experiencia ha sido bastante positiva y era bastante fácil conectar con otros, ¿vale? Entonces, ¿por qué os comparto esto? Os quería compartir esto porque la forma en la que vais a buscar trabajo en breve, pues está impactada por las tecnologías, ¿no? Porque esto, claro, hace unos años era impensable hacer un evento de empleo en el metaverso. Pero bueno, poco a poco está llegando y hay casos de uso muy potentes, sobre todo en la parte de selección y también en la parte de formación, ¿no? En el mundo de recursos humanos. Si vamos a seguir en el segundo punto, ¿vale? Ahora hemos hablado del metaverso, os voy a dar pinceladas de cada uno para que lo situéis, ¿vale? Y después me podéis hacer más preguntas. Integración de diferentes generaciones en entornos multitech. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que en el 2050, una de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 65 años. Y las personas de más de 65 van a superar el número de jóvenes entre 15 y 24. No sé, a mí me pareció muy llamativo la diferencia entre la pirámide generacional en los años 50, que veis a la izquierda, y la del año 2050. O sea, es impresionante. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué os lo estoy compartiendo? Porque diréis, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, porque va a ser vuestra realidad y tiene un impacto en algo tan importante como las carreras profesionales. O sea, la esperanza de vida va a estar muy fácilmente ya por encima de los 90. La gente vive más tiempo, las carreras profesionales, por lo tanto, también son más largas. ¿Vale? Y hay una imagen que me encanta que os quería compartir, que va en esta línea, ¿no? Las carreras profesionales son más largas, únicas, porque son diferentes para cada uno, y no pasa nada por cambiar de rumbo, porque las oportunidades van siempre surgiendo. En una carrera de tantos años, pues uno va cambiando, va aprendiendo nuevas cosas, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Aquí hay dos imágenes. Arriba vemos, oye, ¿cuál es la manera en la que la gente cree que las carreras profesionales son, ¿no? O sea, quizás vosotras en vuestra mente pensáis, oye, voy a la escuela, ¿no? Voy a la universidad, después haré unas prácticas en una empresa, oye, después me incorporo a esta empresa si me gusta y voy a ir creciendo de forma muy lineal, ¿no? Como veis arriba, poco a poco, associate, manager, directivo, vas creciendo, ¿no? Esto es una forma de verlo que, oye, sigue existiendo. Pero con el panorama que estamos viendo de evolución de las tecnologías, de las carreras profesionales cada vez más largas, la necesidad de nuevas capacidades, yo os diría que lo más probable es que se parezca a la imagen de abajo. Y está fenomenal. Es otra forma simplemente de llegar a una carrera profesional exitosa. Uno va a la escuela, a la universidad, la de abajo pone, oye, empiezas a trabajar, estudias a la vez, te promocionan a un puesto de associate, después te vas de la empresa, quizás quieres un año sabático y después quizás quieres volver y te promocionan a manager y después quieres cambiar de rumbo y te apetece estudiar otra cosa y ves que hay una carrera que te resulta más atractiva o hay una nueva capacidad que quieres desarrollar y finalmente dices, oye, pues me quiero montar una empresa por mi cuenta y voy a ser emprendedora. No pasa nada, son diferentes formas de gestionar tu carrera, pero el mensaje más importante para mí aquí es que la flexibilidad es la clave y que cada uno tiene que encontrar su camino. No hay un camino estándar y menos en los tiempos que corren ahora y en la situación en la que estamos viviendo. ¿Vale? Entonces, quiero que os quedéis con esta imagen. Es muy visual y es realmente hacia dónde están yendo las carreras cuando os hablaba de dinamismo, de flexibilidad, etc. Bueno, os voy a hacer otra pregunta.
la tercera parte, capacidades humano-digitales. De esta lista de profesiones, ¿creéis que alguna de ellas existe en el 2022? Bueno, falta... Ah, sí, vale, está puesto en el título. ¿Cuáles creéis que la haría un robot? Lo he hecho al revés. Perdón, lo hablamos al revés y lo he hecho al revés. Obvio, Bueno, bueno, pues sí, hemos hecho como camareros. una pequeña trampa, ¿eh? Ninguna de las anteriores, porque puede que hayamos puesto alguna que igual sí, igual no. Vamos a ver qué sale. Exacto. Pues muy parejas, ¿eh? Esperamos un poquillo. A ver, 32 quedan sin responder. Venga, que se animen. Un poquito más. 28. ¿Alguna más se anima? Bueno, os cuento ahora. Estoy viendo que quizá vamos un poco justas de tiempo, así que voy comentando. Bueno, ¿cuáles creéis que le haría un robot? Oye, pues todas estas. Y más que esto, os diré que en el 2022 ya existen, ya hay robots haciendo todo esto. No es una cosa de futuro, de en el 2050, no, no. O sea, en el año 2022 hay recepcionistas de hotel que son robots. De hecho, hay unos hoteles en Japón que tienen robots en la entrada. Hay camareros que son robots. Hay un crucero que utiliza camareros robots. A ver, está empezando, pero ya en nuestro día a día, si os fijáis, veréis que hay cosas que poco a poco están empezando a automatizarse, ¿no? Hay coches autónomos. Y también hay cirujanos robóticos. Es un método que se usa para hacer cirugía con el uso de pequeñas herramientas que van pegadas a un brazo robótico para hacer operaciones, ¿no? Entonces, porque es mucho más preciso al final, ¿no? Pues todo esto ya existe en el 2022. Y esto otra vez os quería contar que, oye, aunque os estoy hablando del futuro, bueno, es futuro, pero también está ya, empezando ya. Y cuando vosotras lleguéis al mundo laboral, estará mucho más avanzado, ¿no? Entonces es importante que vayáis conociendo estos temas. Y esto en la selección de talento también impacta. Os hablaba antes del metaverso, ¿no? Cómo hay empresas que están haciendo ya campañas de selección en el metaverso. Cuando veis esta imagen de un robot mirando a una chica de esta forma, que el robot es el reclutador, puede parecer ciencia ficción, ¿no? Pero no lo es. De hecho, os diría que muchas empresas están ya utilizando algoritmos, inteligencia artificial, para filtrar candidatos de currículums de candidatos que reciben para sus roles, porque para muchas vacantes las empresas reciben miles de currículums, dependiendo del rol, porque hay veces que hay talento más escaso, ¿no? Pero para diferentes roles, oye, pues hay muchísimas aplicaciones y la gente que se dedica a la selección no tiene tiempo muchas veces de mirar cada currículum, entonces se decide automatizar una parte del proceso. Entonces, hay algoritmos ya desarrollados para filtrar currículums en base a palabras claves y poder posicionar en base al currículum los candidatos que a priori por su currículum pueden encajar mejor, ¿vale? También en el mundo de las entrevistas hay videoentrevistas donde hay algoritmos que analizan tus expresiones faciales para determinar el tipo de personalidad que uno puede tener. Bueno, son cosas que existen, que están en uso. Este último no es tan desarrollado como el filtrado de currículums, pero bueno, son cosas que se están utilizando ya. Y esto me lleva a hablaros de otro tema, que es la huella digital. Bueno, seguramente la mayoría de vosotras usan redes sociales, estáis presentes en diferentes redes, ¿no? Yo a ellos trasladaría el mensaje de mucho cuidado también con vuestra huella digital. Tener una huella digital que uno maneje y controle es igual de importante que tener un buen currículum, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, yo os doy un ejemplo. Cuando reclutamos una persona, bueno, siempre ponemos su nombre en Google, ¿no? O miramos, o sea, al final queremos referencias, queremos información, ¿no? Entonces, hay mucha información disponible, ¿no? Y de hecho leía hace poco un informe de InfoJobs que decía que una de cada dos empresas consulta el perfil de Instagram de un candidato antes de contratarlo. Y una de cada 5 reconoce haber descartado un candidato por su actividad en plataformas digitales.
¿Por qué? Pues por una falta de coherencia o por las fotos publicadas o cualquier motivo, ¿no? Pero os lo quiero comentar porque también esto es un tema del hoy, no es tanto de futuro, es hoy, porque todas o casi todas, ¿no? Seguro que usáis. O sea, la huella digital hay que cuidarla también, ¿vale? Entonces, ya hemos pasado el bloque de tendencias, el metaverso, la tecnología, digitalización, cómo impacta la selección, el nuevo formato de carreras. Con todo esto vamos a pasar a un tema más concreto. ¿Qué talento buscan las compañías? ¿No? Para que podáis entender cuáles son las que más se demandan ahora y de cara a futuro, ¿vale? Habéis visto en la slide inicial el auge de las nuevas tecnologías, el volumen de datos que se está manejando, cómo está creciendo a gran velocidad, ¿no? Y en esta línea, el futuro está en las carreras STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. A ver, la división entre humanidades y ciencias ya es cosa del pasado, ¿no? Vamos cada vez a formaciones más híbridas que incorporen ambas facetas. La tecnología está presente en todos los sectores. Es decir, en el sector de la moda, en el sector de la automoción, o sea, da igual el sector, uno con una carrera STEM bien enfocada puede trabajar en el sector que quiera, porque el futuro claramente está ahí, ¿no? Y aquí os quería trasladar un dato que yo lo veo desde mi perspectiva de selección y de talento, ¿no? Es un campo donde hay muy pocas chicas, muy pocas. Si miramos los datos a nivel global, solamente 30% de chicas deciden estudiar carreras STEM. Y es una pena porque realmente son las carreras que más están demandadas, donde lo estáis viendo, ¿no? Todo gira en torno a la tecnología. O sea, es importante realmente al menos que tengáis la información en el punto en el que estéis ahora, simplemente para vuestra reflexión y que podáis explorar vuestra motivación, lo que os apetece, pero teniendo al menos información sobre qué es lo que más se demanda para poder orientar vuestra carrera en torno a vuestra motivación y las demandas del mercado y hacia dónde va el futuro, ¿no? En las empresas buscamos dos tipos de capacidades, técnicas o capacidades soft. Pero antes de todo esto, decirlos en línea con lo anterior, que digital es el nuevo lenguaje universal. Aprender de tecnología es como aprender inglés en el pasado. Ya en el mundo de la empresa todo el mundo tiene que saber inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma en el que se trabaja y nadie lo pone en cuestión. En una empresa internacional, si es una empresa más local, bueno, uno puede hablar, pero bueno, el inglés es necesario. Pero al igual que en inglés, conocer de digital, conocer de tecnología, lo va a hacer también. Entonces, en Telefónica, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Oye, pues capacidades técnicas en línea con nuestra estrategia de compañía, como os decía antes, pues perfiles de ciberseguridad, de cloud, de big data, de softwareización, virtualización de las redes, también gente que haga aplicaciones, que entienda a los clientes, que pueda desarrollar productos en línea con sus expectativas y con una buena experiencia de nuestros clientes en las diferentes aplicaciones y canales, ¿vale? Y a nivel de capacidades soft, que no son menos importantes, pues creatividad, innovación, capacidad de comunicación, influencia. Estos son el tipo de capacidades que buscamos, porque al final, en la parte de capacidades soft, es importante que sepáis que podemos tener el mejor técnico, el mejor experto en un ámbito, está fenomenal, pero cuando uno entra en una empresa tiene que manejar proyectos, tiene que presentar ideas, tiene que influenciar a sus compañeros y a sus equipos hacia una visión y tiene que poder articular el mensaje, pero si una persona es un experto, y lo he visto en posiciones incluso directivas, hay personas súper expertas en un tema, pero si la persona le cuesta explicar lo que quiere conseguir, le cuesta explicar cuál va a ser su estrategia, cómo va a poder influir a los equipos para que le ayuden a lograr este objetivo común, pues es muy importante que tengáis en cuenta que las dos cosas son igual de importantes, ¿vale? Porque tenemos tendencia a hablar mucho de capacidades técnicas, pero las dos partes son muy relevantes. Para no hablar de Telefónica, os quería traer el análisis de mercado. En el año 2023, estas son las 7 profesiones más demandadas en España. E-commerce, analista de datos, analista web, expertos en ciber. Bueno, claro, ante constantes o posibles ataques de hackers, las compañías tienen que estar
protegidas y tener expertos, ¿no? En este ámbito. Marketing digital, ingenieros de automatización, que son personas pues, que son capaces, ¿no?, de optimizar los procesos, automatizarlos, y todo el tema de experiencia del usuario y gestión de la interfaz, ¿no?, para los usuarios, UX y UI. Estas son las capacidades más demandadas en España, ¿vale? A nivel técnico. Si vamos ahora a la parte de los skills más soft, me consta que vais a tener dentro de vuestro programa, y creo que estáis empezando, ¿no?, a estudiar, ¿no?, en torno a estas diferentes competencias. Estos son las 15 skills de cara a 2025 más críticas, ¿no? Y ahí mi mensaje es, oye, todo se está digitalizando. Estamos viendo robots, automatización, digitalización. Es muy importante no perder la humanidad en este proceso y reforzar la importancia de las capacidades propias de las personas en todo este proceso. Por lo tanto, es muy importante que le pongáis hincapié en esta parte, porque muchas veces se tienden a disminuir su importancia y su relevancia durante las formaciones, ¿vale? Así que siempre hay que buscar el equilibrio entre ambas partes. Si miramos un poco más a futuro, porque ahora os he hablado de qué necesitamos ahora en Telefónica, qué necesitan en el año 2023 en España, cuáles van a ser los roles más demandados, etc. Si ponemos una mirada un poco más de futuro, como os decía antes, a ver, el futuro es impredecible, es muy difícil decir, oye, van a existir estos roles en el 2050. No, hay algunas predicciones, sí, por las tendencias tecnológicas que estamos viendo. Por ejemplo, gente especializada en el diseño y la creación de 3D, ¿no? Las impresoras 3D, o personas que van a diseñar en la realidad virtual, coordinadores de drones, o gente que va a estar asegurando que los robots y la inteligencia artificial cumplen con las normas de negocio. O sea, hay muchísimas opciones, ¿vale? Pero hay muchísimas opciones, profesiones de futuro. Hay una tendencia, como os decía antes, a mezclar, ¿vale? Y es muy, muy positivo mezclar la parte de ciencias, tecnología con la parte de humanidades. De hecho, hay algunas carreras ya que están emergiendo en este entorno de humanidades que combinan la parte de comunicación digital o data analytics con administración de empresas. Bueno, hay diferentes formatos, ¿vale? Pero al final todo tiende a juntarse. Y con estas skills, estas capacidades que hemos visto antes, creatividad, emprendimiento, empatía, comunicación, que son igual de relevantes ahora como de cara a futuro, ¿vale? Entonces, con todo esto, hemos terminado esta parte más de capacidades técnicas y soft que se están demandando, y ahora me gustaría hacer un ejercicio con vosotras para que podáis hacer una reflexión. ¿Por qué es importante la autorreflexión? Como os decía, las carreras profesionales van a ser más largas, las carreras son muy dinámicas, vais a tener un montón de oportunidades, pero siempre es importante tener una brújula, ¿no? Una guía para ir dirigiendo vuestros esfuerzos hacia lo que más os motiva y hacia las cosas donde veis que vosotras podéis destacar, ¿no? Donde tenéis fortalezas para poder brillar en ello, ¿no? Entonces, con esta visión de tendencias de futuro, esta visión de lo que se necesita ahora me gustaría pasar a esta parte. Tendréis que tener un papel y un boli para poder apuntar. De todos modos, después os voy a pasar la dinámica, ¿vale? Porque esto no es una cosa que se hace en 5 minutos y ya no lo hacemos más, ¿no? Esto se tiene que hacer de forma continua. Y yo lo sigo haciendo, ¿eh? En el día a día yo creo que es clave. La gente que se conoce a sí mismo mejor es la que realmente es más capaz después de destacar y aprovechar, porque al final, si uno no está apasionado por su trabajo, apasionado por los proyectos que hace, no va a destacar o no va a brillar. Entonces es muy importante la parte de autorreflexión, y esto os lo podéis quedar después, lo podéis hacer una reflexión propia con vosotras mismas, compartirlo, hablarlo con otros.
Da igual, como queráis, pero bueno, lo importante es hacerlo de forma recurrente en el tiempo y dedicarle tiempo de calidad. Entonces, la dinámica que os he traído es una dinámica de creación de visión de Walt Disney, que todos conocéis Walt Disney. Entonces, es una metodología que me parece muy chula porque es bastante simple y permite pensar un poco más allá, ¿no? Hay 3 pasos. Os voy a guiar por los pasos. Vamos a dedicar como 2 minutos, porque no tenemos mucho tiempo, pero 2 minutos por cada paso. Así vais asimilando un poco la metodología y después lo podréis hacer con más tiempo en vuestra casa, con vuestro entorno, ¿vale? Entonces, el primer paso, os dejaré 2 minutos y os voy a hacer preguntas que os ayuden a pensar. Va a ser un paso donde vamos a conectar con nuestra visión. Hay que ser como muy relajado, mentalidad abierta y pensar en grande, ¿no? Ser un soñador. El paso 2 va a ser un realista. Oye, una vez que has soñado, tienes que decir, oye, ¿y cómo puedo hacer realidad esta visión tan bonita que he dibujado? Porque, oye, no solo se trata de soñar, hay que hacerlo realidad, ¿no? Entonces, ahí os voy a hacer 2, 3 preguntas también para pensar. Y el paso 3 es el paso crítico, el spoiler. Es, ¿qué puede fallar? ¿Por qué es importante el spoiler y ser crítico? Porque al final podemos soñar mucho y pensar en cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que asegurar que seguimos unos pasos lógicos, que lo que estamos planteando tiene sentido y que realmente se pueda hacer. Entonces es asegurar que podemos de alguna forma, gracias a un ejercicio, saber lo que queremos en el futuro, ser realista con nosotros mismos planteando un plan y ser un poco más crítico para asegurar que, oye, los posibles gaps o peligros que veamos en el camino los podamos, digamos, abarcar en algún momento y buscar soluciones para pasar estos obstáculos, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la primera parte. No sé si todas tenéis un boli, un papel, perfecto. Me gustaría que apuntéis y os voy a dejar un minuto para pensarlo. Es una pena porque tenía una música relajante para compartir, pero es que como lo tengo en PDF no puedo. Pero bueno, tenéis que estar en un estado de tranquilidad y pensar, ¿qué haríais? ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Y qué harías si el tiempo y los recursos fueran ilimitados? ¿Vale? Ahí hay que pensar muy en grande. Hay que pensar en qué te motiva, qué te inspira, qué harías si no puedes fallar. ¿Vale? Y si tuvieras todos los recursos del mundo para hacer realidad tus proyectos, ¿vale? Os voy a dejar un minuto para pensarlo, ¿vale? Apuntarlo bien. Hay que ser muy ambicioso, ¿eh? Podéis pensar si os ayuda en personas que os inspiran, en cosas que hayáis visto, que hayáis dicho, wow, me encantaría hacer esto. No hay límites. Hay que ser muy imaginativos también. Os dejo 10 segundos más. Vale. Una vez que tenéis una primera visión, y no os preocupéis si no habéis tenido tiempo de pensarlo bien, porque es muy difícil hacerlo en poco tiempo. Lo que es importante es que os quedéis con las preguntas y un poco con el pensamiento para poder hacerlo después en vuestra casa con más tranquilidad y más adelante, ¿vale? Entonces, una vez habéis pensado en, oye, ¿qué me motiva? ¿Qué me inspira? ¿Qué quiero ser en el futuro? No tengo límites. Vamos a pasar a la segunda fase, el realista. Es el que tiene que pensar en el cómo lo voy a hacer realidad. ¿Vale? Esta parte, hay gente
que le cuesta menos soñar, pensar en grande, son muy imaginativos. Hay otras de vosotras que os costará un poco más, pero quizás os cuesta menos ser muy realistas y pensar en cosas muy concretas de, oye, ¿cómo lo puedo hacer? O que son más críticas. Cada uno tiene un tipo de pensamiento. Por eso es tan importante seguir una metodología para poder tener un buen resultado, ¿no?, de este ejercicio. Las segundas preguntas. Vamos a empezar con esta primera. Os voy a dejar 30 segundos para pensarlo, o un minuto. Anda. ¿Dónde estás con respecto a tu sueño? El sueño que habéis pensado antes, ¿dónde estáis? ¿Habéis empezado? ¿No habéis empezado? ¿Lo estáis pensando por primera vez? Una vez tengáis una respuesta con dónde estáis con respecto a vuestro sueño, vamos a pensar, oye, ¿qué tiene que pasar para avanzar en la dirección de tu sueño? Veis que ahora estamos bajando un poco el nivel, estamos yendo a temas más concretos. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenéis que hacer para avanzar en esta dirección de este sueño tan bonito que habéis dibujado en el paso 1 y tan imaginativo y de alto nivel, ¿no? Hay que empezar a bajar las cosas para que después las podáis hacer realidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pensar en una o dos cosas que tendrían que pasar y lo podéis completar después. Vale. Y, en línea con la pregunta anterior, ¿qué acciones concretas tienes que tomar para alcanzar tu sueño? ¿Qué acciones? ¿Qué tenéis que hacer? Oye, pues quiero estudiar esto, o quiero viajar a no sé dónde, o quiero conectar con tal persona. Pensar en cosas muy concretas, ¿eh? No os preocupéis, puede ser solamente una o dos cosas, pero ya con tener una cosa empezada o pensada ya es un primer paso. No tenéis por qué tener todas las respuestas. Sería imposible contestar a todo esto en 10 minutos. Esto es un ejercicio que se tiene que hacer con tiempo, pero así os lo quedáis para vosotras. Bueno, hemos soñado en la primera parte, hemos sido un poco más realistas, planteando unas acciones, ¿no?, más concretas de qué tengo que hacer, qué acciones tengo que iniciar, cosas muy concretas. Y ahora tenemos que ser un poco más críticas. Tenemos que hacer un step back, tenemos que ir un poco hacia atrás y decir, oye, pero todo esto que he pintado es realista, hay algunos gaps. Para tener productos, proyectos, resultados extraordinarios, tenemos realmente que tener un proceso que nos permita pasar de una visión muy inspiradora, muy alto nivel, a una visión mucho más articulada en un plan, ¿no? El objetivo de esto es tener un plan para que vosotras alcancéis lo que queráis ser, ¿no? Vuestra mejor versión. Entonces, vamos a ser críticas. ¿Qué te está faltando para alcanzar este sueño? También una o dos cosas, no tiene por qué ser mucho, ¿vale? ¿Qué te está faltando? Pero también cuáles son los obstáculos potenciales, ¿no?, que se pueden presentar en el camino. Pensar en algún obstáculo que se pueda presentar. Al inicio decíamos, tenemos todas las posibilidades, no hay límites, no tenemos limitaciones de ningún tipo. Ahora sí que empezamos a pensar en qué límites podemos tener. Es importante tenerlos identificados porque después tendremos que pensar dentro de nuestro plan
cómo podemos resolverlo. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Entonces, esto es una versión express que he hecho para vosotras, para, como os decía, que os quedéis con la metodología de los 3 pasos. El dibujo de la visión, la imaginación, un mundo lleno de posibilidades y de oportunidades. 2, una visión más realista, donde uno empieza a estructurar un plan de forma mucho más aterrizada, con acciones concretas. Y 3, una visión más crítica, donde uno da un paso atrás, mira lo que ha dibujado, lo que ha pintado y lo que ha pensado y dice, oye, esto lo debería hacer de otra forma, esto podría hacer esto, me va a surgir este obstáculo. Bueno, es una visión más crítica. Y la combinación de las 3 cosas es lo que os va a dar vuestra visión de futuro. Os va a dar lo que os motiva, lo que os inspira y qué podéis hacer para hacer lo que más os motive y os inspire en la vida, que esto al final es la clave, porque hay que disfrutar para destacar. Tenéis que tener pasión por lo que hacéis y para eso hay que dedicarle tiempo a reflexionar sobre vuestras fortalezas y sobre vuestras motivaciones. Y esto no es un tema que vais a tener solucionado ya, ¿no? Porque va evolucionando. Yo también durante mi carrera he ido evolucionando, he ido cambiando de rumbo, pero siempre hay unos elementos, como os decía al inicio, que se iban replicando en los diferentes proyectos donde he participado, porque es lo que me motiva. Pero mi motivación es muy distinta a otra persona. Cada uno somos únicos y cada uno vamos a dibujar la mejor carrera según nuestras motivaciones, nuestras expectativas y lo que consideramos nuestro éxito, ¿no? Entonces, la autorreflexión es la clave. Para terminar, como nos queda poco tiempo, nos quedan unos 10 minutos, haciendo un poco de recapitulación de todo, vimos, oye, ¿cuáles son las grandes tendencias del futuro del trabajo? Que para mí es futuro, pero para vosotras en unos años va a ser vuestra realidad, ¿no? Con todo lo que vimos de metaverso, digitalización, etcétera. Las capacidades más demandadas, que al final son capacidades que las empresas están demandando. Como os decía, hay una guerra por el talento. Todos estamos buscando estos perfiles en todo el mundo, no en España, a nivel global. Hay una escasez de talento y hemos visto también la importancia de tener capacidades más soft, que son iguales de importantes que las capacidades técnicas para tener éxito en cualquier ámbito, ¿vale? Y finalmente hicimos este pequeño ejercicio express de autorreflexión para que vais adquiriendo una metodología de pensamiento a futuro, ¿vale? Entonces, quería terminar, nos quedan 9 minutos, quería terminar dándoos 3 consejos, ¿vale? De cara a futuro. El primero es el que os acabo de comentar, el propósito y el autoconocimiento. Repito la frase, hay que disfrutar, tener pasión para destacar. Te tiene que gustar lo que vayas a hacer. Esto es la clave, pero para saber lo que te gusta tienes que pensar en ello y conocerte a ti mismo y conocer dónde destacas. Hay gente que destaca en un ámbito, otros que destacan en otro, pero hay que saber en lo que uno destaca y trabajar en destacar incluso más, porque es donde más vais a poder brillar. Vuestras fortalezas son lo que os van a ayudar a destacar en el ámbito en el que queréis trabajar o desarrollaros, ¿no? Y para conocerlo, pues tenéis diferentes metodologías. La que hemos visto es más orientada a propósito, pero para saber cómo sois vosotras, tenéis otras metodologías. Podéis hablar con vuestro entorno, con vuestros padres, compañeros de clase, las personas que os rodean y podéis preguntar, oye, ¿dónde crees que yo destaco? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Mis áreas de mejora? Preguntar. O sea, la clave es conocerse a uno mismo porque después es lo que os va a poder ayudar a tener el mejor éxito. Porque podréis trabajar sobre algo que ya conozcáis. Después, segundo lugar, la curiosidad y la proactividad son claves en un entorno en lo que todo se está moviendo. El tipo de formaciones que se ofrecen, el tipo de trabajo, las capacidades, la gente, como os decía, que está trabajando tiene que cambiar. Hay que ser muy proactivo, hay que preguntar mucho
yo creo que en vuestra carrera vais a adquirir una serie de conocimientos, está bien, pero no es suficiente. Hay que ser curioso y proactivo en el día a día. De hecho, ahora tendríais, yo creo que esto es una muy buena iniciativa para que vayáis conociendo e informándoos, pero tenéis que preguntar a vuestro entorno porque las cosas se mueven muy rápido y la información, tener información y conocimiento al final es la clave para el futuro. Entonces, no dudéis en conectar con gente, en tener mentores, en hablar directamente con las personas que más os inspiren, cómo has hecho para llegar aquí, o qué crees que puedo hacer, o informaros. Y en tercer lugar, mi última recomendación es aprendizaje continuo y flexibilidad. La flexibilidad es importante porque tenéis que, o sea, no sabemos qué profesiones nos depara el futuro, podemos tener una primera visión, pero al final esto va de flexibilidad, las oportunidades surgen en el camino, no hay que agobiarse, todo surge. Lo importante es al final conocer, entender dónde uno quiere ir, tener una guía, ¿no? Y ir desarrollando continuamente las capacidades, ¿no? que se requieran. Al final, la flexibilidad está presente en todos los ámbitos y el aprendizaje continuo, como os decía antes, es algo que ya forma parte, ¿no? de los trabajadores, ¿no? En las empresas y también vosotras mismas veréis que no todo acaba cuando uno termina la carrera, sino que esto es algo continuo que dura para toda la vida, ¿no? Entonces, con esto terminaría. Quedan 6 minutos, Estíbaliz, me he pasado un poco. No pasa nada, acabamos de abrir el chat para que puedan hacer preguntas. Voy a dejar de compartir, así ellas también te pueden ver. Y chicas, os animamos a que con todo lo que nos ha contado, Flori, que creo que nos ha dado una visión muy interesante de qué va a pasar a futuro, de qué se prevé que vaya a pasar, pues que nos hagáis todas las preguntas que queráis. Como os decía, tenemos ya el chat abierto, así que podéis plantear todas las preguntas que queráis. Y mientras tanto, mientras nos van llegando esas preguntas, Flori, déjame que destaque los entornos de futuro. Has hablado del metaverso, de la integración de nuevas generaciones, de las capacidades humano-digitales, ¿vale? Has hablado también de esos nuevos roles emergentes que hemos visto que, bueno, pues que son cuanto menos desde la perspectiva del hoy muy, muy interesantes, muy divertidos y que seguro que para ellas será el día a día. Y finalmente has terminado con un ejercicio de autorreflexión del que has sacado una frase que creo que resume muy bien todo lo que has dicho. Es primero, la autorreflexión es clave y segundo, hay que disfrutar, tener pasión para destacar, ¿vale? A ver, ya tenemos 3 preguntas, vamos allá. ¿Qué estudios deberías elegir para trabajar en este ámbito? ¿En qué ámbito en concreto? Sofía, específicanos. Yo me imagino que será tecnología. Pero Sofía, porfa, específicanos. Mientras Sofía nos voy contesta. contestando. Sí, Sí, yo creo que al tecnología. final es un punto muy relevante porque al final la tecnología, como veíais, ¿no? Está presente en todos los sectores. Por lo tanto, podéis trabajar pues desde el mundo de la industria, la moda, oil and gas, todo está relacionado con tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formaciones, ¿no? que están emergiendo, como estaba comentando antes, que combinan una visión tecnológica, digital, con una visión de humanidades, ¿no? Entonces, todo depende realmente de lo que decía al final, ¿no? ¿Dónde destaca cada uno? ¿Qué le motiva a uno? Y a partir de esta reflexión inicial, poder empezar a identificar carreras que tengan esta doble faceta, que realmente hay muchas que están emergiendo ahora, ¿no? Pero una carrera STEM es una carrera que al final va a abrir puertas a todos los sectores, ¿no? Existentes. Sí, vale. Otra pregunta. ¿Crees que es bueno que los trabajos se roboticen? Yo creo que al final es muy positivo. O sea, van a surgir 3 tipos de oportunidades. Por un lado, hay procesos, roles que se van a automatizar, roles más tácticos, ¿no? Que al final, oye, mejoras, optimizas tus procesos a través de una optimización. Hay roles híbridos
que van a surgir con lo que hablábamos de las capacidades humano-digitales, donde las capacidades de las personas tienen que estar ahí. Un robot no está aquí para pensar o para ser creativo, no es un humano, ¿no? Sin embargo, si combinas la capacidad humana con la digital, ahí sí que puedes generar un impacto brutal. Y después van a surgir nuevos roles, totalmente nuevos, que van a demandar capacidades completamente distintas. Algunos de ellos estamos viendo, los hemos visto, ¿no? Nuevos que nos suenan ahí como ciencia ficción, pero bueno, son roles que ahora no existen y van a existir en el futuro. Creo que es bueno, sí, porque creo que es un avance de la sociedad, pero es muy importante que nadie se quede atrás en este camino. Lo que decía al inicio en el propósito. Oye, tenemos que avanzar a la digitalización de la sociedad sin dejar a nadie atrás, pero el propósito también de esta charla es que conozcáis vosotras la importancia de las carreras STEM, de conocer dónde va el mundo para poder adaptar vuestra formación a ello, porque si sabéis que ya van a existir estos componentes tecnológicos, pues que lo podéis integrar desde ya y tener estas capacidades y dirigiros hacia roles que no vayan a ser automatizados, porque un rol automatizado es un rol muy táctico, ¿no? Muy técnico, que no requiere necesariamente un pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es informaros, porque hay un montón de oportunidades que van a surgir. Y al hilo de esto, ¿dónde puedo encontrar información fiable? Bueno, hay diferentes estudios, análisis. Yo una cosa que puedo hacer es compartiros una serie de links, si queréis. No sé, Estíbaliz, si lo puedo compartir después Sí, de claro que sí, sí, sí. Si me lo pasas por del rol email, de luego profesora. nosotras... Sí, o sea, es Mm, cierto, hay que tener cuidado porque hay cantidad, hay multitud de información por todos lados, pero yo creo que la clave, bueno, hay estudios que os puedo compartir que son muy fiables, con análisis sólidos detrás, pero también yo os diría que no miréis una sola fuente de información, hay multitudes de canales, no sé, en YouTube, en las redes, análisis varios. Al final la clave es que estéis al tanto y que vosotras mismas lleguéis en un momento donde podáis identificar cuál es la información más sólida, ¿no? En torno a futuro. ujú. Pero decía que el mundo es impredecible de cara a futuro. Ahí va más de tener esta curiosidad y esta proactividad para entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Otra pregunta, ¿qué tipo de capacidades han sido las más importantes en tu carrera, humanas o técnicas? Es un muy buen punto. Mira, ha sido una combinación de ambas. Diría que yo tengo un perfil experto. ¿Por qué? Porque al final me estoy dedicando desde hace más de 15 años a la selección y a la gestión de talento tecnológico digital, ¿no? Entonces, esto requiere un set de capacidades concreto, ¿no? Y esto durante toda mi carrera lo he ido evolucionando. Cuando empecé, obviamente, no tenía ni idea y he ido adquiriendo skills hasta llegar a un nivel de expertise que en mi día a día es necesario. Si soy responsable de una función, necesito conocer mi función. Pero al mismo tiempo, lo que me ha permitido poder evolucionar en mi carrera ha sido las capacidades soft. Eh, la capacidad de comunicación creo que es clave, la capacidad de influencia y yo creo que otra competencia que se está valorando muchísimo ahora en el entorno en el que estamos, y yo lo vivo en mi día a día, en mi rol, es la capacidad de transformación y de siempre buscar la innovación y retar el status quo, no las cosas como están, ¿no? Tenemos que ir un paso más allá, tenemos que repensar. Entonces, esta capacidad soft también es crítica, ¿no? Entonces, yo diría que una combinación de ambas para no alargarme más, pero sí. Vale, a ver, tenemos un montón de preguntas. Vamos allá. Eh, a ver, hay varias en las que se nos piden bajar un poco más al detalle de cuáles son esas carreras que mezclan tecnología y humanidades, ¿no? Yo creo que esto es un poco difícil de responder en el sentido de, bueno, pues cada universidad, ¿no? Cada institución académica tiene su propio sistema y su propia forma de hacer. Yo creo que aquí, si te parece, a ver si estás de acuerdo, Flori, las ferias de empleo, por ejemplo, o las ferias de asesoramiento de carrera, cuando estás
previo a entrar a la universidad, que suelen, o bien tu cole te lleva a estos eventos, o bien, bueno, pues diferentes universidades, centros educativos van a tu cole para explicar las opciones, quizás pueda ser una forma rápida, ¿no? Buenísimo. Me parece un muy buen punto, porque por un lado, cada universidad tiene sus formaciones. Lo que sí estamos viendo es esta tendencia, yo creo que ya ninguna tiene la separación clara de ciencias, humanidades, se mezclan. Y yo creo que tenéis que aprovechar cada oportunidad, como cuando vienen de las universidades a los colegios o en cualquier entorno a través de vuestros padres o mentores, buscar todas las formas posibles para estar vosotras con toda la información más actualizada en el momento, porque esto cambia cada mes. Por lo tanto, es importante esta proactividad ahí y me parece muy buen Eso. punto. Y de hecho yo creo que esto linka muy bien. Tenemos otra pregunta que dice ¿qué carreras tienen más salidas en este ámbito, ¿no? De tecnología o STEM para el futuro? Pues yo creo que tú lo acabas de responder. Como todo cambia tanto, lo que hoy pueda ser una prioridad, mañana quizás no lo sea. Ahora bien, si estás actualizado y acudes a este tipo de foros, probablemente sean fuentes de información fiables y que además Esto te es. den una visión. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Exacto. Flori? Y el componente tecnológico dentro de las carreras me parece clave de cara a futuro. Pero sí, estoy de acuerdo. Vale. ¿Cómo de lejos crees que nos hallamos de que el metaverso sea fundamental en el trabajo, si es que crees que así lo será? Bueno, está emergiendo, ¿no? El tema del metaverso, todo el mundo está muy de moda, todo el mundo está hablando del metaverso, pero bueno, parece ser que está aquí para quedarse, ¿no? Estamos viendo casos de uso muy concretos. Yo voy a hablar en mi parte, ¿vale? De recursos humanos, porque hay expertos en el metaverso que seguramente os podrán dar una respuesta muchísimo más sólida, pero yo hablo de mi ámbito de expertise, concretamente en la parte de selección y formación, estamos viendo casos de uso muy potentes de cómo contratar, aunque sean pilotos aún, pero multinacionales ya lo están haciendo, ¿no? De cómo captar candidatos de una forma distinta, ir a segmentos más jóvenes, ¿no? Captar el mejor talento en este entorno. Formaciones también en el metaverso es muy potente porque al final estamos siendo en un entorno deslocalizado, ¿no? Al final no, la flexibilidad está ahí. Entonces, yo dentro de mi equipo pues tengo gente en diferentes países, en diferentes sitios. Claro, no puedes plantear todo presencial y el metaverso es una maravillosa forma de tener como una interacción distinta con personas, compañeros, ¿no? En el entorno de trabajo. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar, pero a día de hoy estamos viendo casos de uso muy potentes en estos ámbitos y creo que podría aportar mucho. Sí, al hilo del metaverso, voy a juntar varias preguntas, ¿vale? Porque nos hablan de, es verdad que dependiendo de cómo lo usemos puede ser peligroso, lo linkan también, hay otra pregunta que habla de las redes sociales. Al final, llevamos un tiempo ya no solo hablando de ciberseguridad, sino cuidado con la huella digital, tú misma lo has dicho. Nos preguntan también, ¿es mejor no tener huella digital, si tenerla? Por No, mezclar varias preguntas. sí, fantástico. No, yo creo que es bueno ser visible y tener presencia en las redes. El mensaje va más en línea de que al final esta información es visible y uno tiene que saber y ser consciente de que esta información que uno traslada de sí mismo, los demás la ven. Y esto puede tener un impacto porque está trasladando una imagen, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el mensaje de cuidado va más en torno a, oye, pues ser conscientes cuando publiquéis en Instagram, en Facebook o en cualquier red donde estéis, da igual, de que otros lo van a estar viendo. Esto es el único punto. ¿Es importante ser visible? Sí, yo lo veo positivo, porque hay que conectar con gente, hay que compartir opiniones, compartir visión, es positivo, pero bueno, siempre con este punto de conciencia, que al final es el importante, más allá de lo que queréis hacer vosotras, es que seáis conscientes de ello y tengáis la información de que esto se está usando. Sí, y al hilo acabo de ver una pregunta que dice, ¿tanta tecnología informática podrá afectar a nuestra salud? Pues probablemente si lo utilizamos con medida, ¿verdad? Y con sentido común, pues Exacto. bueno,
sí. También la tecnología está ayudando a mejorar nuestra salud. Exacto, exacto. Yo creo que los extremos no son buenos, ¿no? Es cuestión de sentido común y saber manejar con equilibrio, ¿no? Las cosas. Sí. Si te parece, ya nos hemos pasado 7 minutos. Flori, yo sé que tienes otra reunión, así que, se nos queda alguna pregunta en el tintero. Sin embargo, bueno, por respeto sobre todo a ti, que tienes la agenda que tienes, lo primero, Flori, darte las gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, un privilegio para todas nosotras. Y no puedo dejar terminar esta sesión sin agradecer a todos nuestros partners, los que hacen posible pues que un perfil como el de Flori pueda estar hoy aquí con nosotras. Así que muchísimas gracias a todos nuestros partners, a BB, a Telefónica, a toda la gran familia de Telefónica, a 42 Madrid, Fundación Telefónica, Universidad Isabel I, Mujer y Talento, PPG y un largo etcétera de todos nuestros partners. Y por último, por supuestísimo, muchísimas gracias a todas vosotras, nuestras queridas alumnas, que hoy os habéis conectado a esta sesión, más todas aquellas que luego lo verán en diferido. Os esperamos el próximo martes en la próxima masterclass, que también va a ser muy, muy, muy interesante, hablando del futuro y las nuevas tendencias. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.